Muy buenas tardes, bendiciones, gloriosos días, tardes, noches. Depende de donde usted nos esté viendo en este momento. Gracias al Señor porque nos permite reunirnos en nuestro programa Edificando a los Santos. Un programa que verdaderamente nos edifica a todos y donde el principal propósito es que nuestro Señor Jesucristo sea exaltado y lo podamos ver en la obra que ha establecido para nosotros que somos su iglesia. Así que salúdese, bendiga. Si conoce a alguien que normalmente se conecta y no lo ha hecho, avísele, envíele el enlace para que se pueda conectar, para que pueda participar. Gracias al Señor por quienes nos escuchan, nos ven en distintos lugares, hasta allá Portugal, bendiciones, buenas tardes, Suecia, Madrid, gloria a Dios por estos lugares, México, Guatemala, Salvador, Estados Unidos y por supuesto Canadá, la provincia de Quebec. Damos gracias al Señor por este día que nos ha dado, un día que ya va llegando a su fin, más de las 5 de la tarde. Y gracias a Dios porque estamos más que dispuestos a seguir adelante. Así que la semana pasada hablábamos en relación a que somos poderosos, la iglesia poderosa del Señor. Hablábamos respecto de cómo Dios dice que si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y cómo es el hecho de que ocupar el lugar que nos corresponde en el llamado que tenemos hace que ni las mismas puertas del infierno puedan prevalecer en aquello que estamos haciendo en la voluntad del Señor, pero además de eso, en la autoridad y poder que Él nos ha delegado. Así que el día de hoy vamos a entrar a otro punto muy importante de lo que el Señor tiene para nosotros. Y si me acompaña, vamos a leer Efesios 4. Efesios 4. Acompáñeme, por favor, a la epístola a los Efesios. Efesios, capítulo 4, versículo 12. Efesios 4, 12. Dice... Vamos a empezar en el 11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Repito, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos que ver que somos santos. El Señor nos ha hecho santos por medio de Jesucristo. Y los santos somos todos nosotros, la iglesia de Cristo. Cada uno de nosotros, como santo, necesitamos ser perfeccionados. Y para este perfeccionamiento, el Señor nos ha bendecido dándonos a los ministros. Los 5 ministros o ministerios que se mencionan en el versículo anterior, hemos sido puestos por el Señor, designados, llamados y establecidos por Él, para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando nosotros vemos que los santos, como santos, necesitamos ser edificados, la verdad, mis amados, es que no lo hacemos por nosotros mismos todo. Y eso es una gran bendición.
Lo hacemos a través de distintos momentos, elementos, palabra, profecía, enseñanza que se nos va dando y que viene a colaborar conjuntamente con todo lo que el Señor nos ha equipado para que seamos edificados para la obra del ministerio. Al hablar de la obra del ministerio, se habla de la obra de servicio que tenemos que realizar. Una obra de servicio porque nosotros tenemos ejemplo en Cristo, que Él no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por todos los que lo hemos aceptado y por los que lo van a aceptar, pero que vino para servir, y Él es nuestro ejemplo. Él es verdaderamente aquel que nosotros ahora necesitamos ser edificados para el cuerpo de Cristo, para la iglesia de Cristo, de tal manera que nos desarrollemos conjuntamente a manifestarlo a Él. Pero además de eso, de hacerlo conjuntamente, lo vamos haciendo cada uno en lo personal si permitimos. Y aquí hay una situación muy particular. Cada uno de nosotros tiene un carácter, tiene un temperamento, tiene una cultura, una educación, una manera de pensar. Cada uno de nosotros tiene rasgos particulares, familias en las que vive, ciudades en donde está, problemas distintos, preocupaciones distintas, bendiciones distintas. Cada uno de nosotros somos verdaderamente únicos. Así nos hizo el Señor. La situación está que a pesar de ser únicos, necesitamos ser edificados cada uno, porque eso es lo que el Señor desea. Pero si vamos al punto de partida, al punto de que somos únicos, sería importante que nos veamos en esa unicidad, en esa ser único. No tengo una palabra para decir el ser único, el ser especialmente, que no hay otro como cada uno de nosotros, porque así nos hizo el Señor. Mira el caso de gemelos. Con todo y ser tan parecidos, hay diferencias mínimas, pero las hay. Cuanto más entre todos nosotros. Dios no hizo dobles, Dios no hizo triples de cada uno de nosotros. Tenemos muchas características similares, pero en todas las características, aun cuando haya similitud, el hecho de que sea mi característica en mí la hace ser distinto. Esto es como cuando alguien cocina. La misma receta, los mismos ingredientes, la misma cocina, el mismo lugar, pero cada uno tiene su toque especial que hace que sea distinta la comida que prepara. Nosotros entonces, uno de los primeros pasos que tenemos que dar en nuestra vida, en este caminar para hacer la voluntad de Dios, ocupar nuestro lugar, como hablaba la semana pasada, el establecernos o darle continuidad a nuestro llamado, es el darnos cuenta que necesitamos verdaderamente, como dice aquí, ser perfeccionados. Para ser perfeccionados, tenemos que partir del punto de creer que el Señor nos escogió para algo. Y ahí es donde tenemos que iniciar. Mire, la salvación llegó a nuestra vida. Eso es el regalo más grandioso, más glorioso, más bendecido. Es el regalo extraordinario que se nos dio de vida abundante aquí, de vida eterna, de salvación, de libertad, de gozo, de todo lo grandioso que puede haber a través de la salvación.
Pero no se nos dio solamente para eso, se nos dio para muchas cosas más que ahora ya como santos necesitamos aprender y necesitamos desarrollar. Cada uno de nosotros cuando fue concebido, a ese momento ya traíamos una asignación de parte de Dios y en esa asignación ya traíamos indicado, puesto lo que teníamos que hacer. Ya todo el programa, todo el plan, todo el proyecto de nuestra vida ha sido determinado por Dios. Y como ya fue determinado por Él, dice que hay un libro en donde Él escribió todo lo nuestro sin que falte una sola cosa. Estamos completos en el Señor. Estamos completos en Cristo. No nos falta absolutamente nada. Pero lo que ahora tenemos nosotros que hacer es caminar en ese camino que nos conduce a nuestro desarrollo y permitir el ser perfeccionados para la obra que tenemos que realizar. El caminar en este camino me lleva nuevamente a tener que insistir, conocer y saber para aquello a lo cual se nos asignó, para aquello a lo cual se nos estableció o se nos apartó. Y en esto nosotros tenemos que darnos cuenta, mis amados, que en esto no podemos nosotros continuar, si es que lo hemos hecho, viendo cómo es el llamado de aquel, viendo cómo lo desarrolla el otro, viendo lo que me gustaría hacer allá, decidiendo que esto no me gusta, indicando que esto no es para mí, conforme a mi propia manera de pensar y no conforme a la manera de lo que Dios estableció. Hay ocasiones en las cuales me he encontrado con amados hermanos o hermanas que en la consulta, en la conversación que podemos tener, surge la pregunta de algo que están haciendo y dicen, pero es que ¿será que el Señor me quiere aquí? Y yo le digo, si no tiene la convicción de que el Señor le quiere ahí, le va a costar mucho. Realmente le va a costar mucho. Porque necesitamos tener esa certeza de aquello que el Señor nos llamó. Necesitamos saber definir que fuimos apartados por Él. Nadie más nos estableció, sino solamente Él. Yo sé que hay personas que no tienen claro todavía cuál es su llamado, pero háblelo con Dios, pregúntele, muévase en esa dirección y Él le va a responder. Él mismo ha dicho en su palabra, clama a mí y yo te responderé. Y Él pondrá en su camino todo lo que es necesario para que las cosas se puedan dar. Entonces, mis amados, la realidad es que necesitamos traer convicción a nuestra vida, a nuestra persona, de que somos especiales para el Señor y no especiales para que nos bendiga. No especiales para que nos provea o no especiales para que nos prospere. Somos especiales para manifestarlo a Él, para manifestar a Cristo en el cuerpo de Cristo. Mire, algunos puede ser que hayan sido llamados para estar solamente a hacer una obra particular en la familia. Y no hablo solamente su esposo, esposa o hijos, sino en toda su familia extendida.
Hay otros que han sido llamados para influenciar y traer cambios en áreas de gobierno, en áreas de la economía, del transporte, de las artes, medicina, en las áreas de salud, de la educación, en las áreas de la economía. Puede ser que usted esté llamado al ministerio dentro de la iglesia como tal, donde quiera que el Señor le haya llamado. Puede ser algo que usted considere muy pequeño, puede ser mucho más grande. Pero donde Él nos haya llamado, tenemos que empezar a ser perfeccionados. Tenemos que empezar a ser verdaderamente perfeccionados. ¿Por qué tenemos que ser perfeccionados? Porque somos imperfectos. Ese es el punto. El ser imperfecto quiere decir que somos deformes, que somos incompletos. Mire, somos quebradizos, somos tan frágiles que una pequeña cosa nos hace quebrar. Un resfriado nos limita. Un malestar estomacal nos limita. Somos verdaderamente imperfectos. Y no digamos en las partes emocionales. Una llamada que no llega, una respuesta que nos dieron mal, una respuesta que no nos dieron, el hecho de una conversación mal comprendida. Mire, hay tantas cosas en nuestra imperfección, y en esta imperfección también está que no nos vemos como Dios nos ve. No nos vemos como Él nos estableció, nos vemos conforme a nuestros propios ojos. Y nosotros mismos, mis hermanos, no tenemos balance. Puede ser que nos veamos aquí de alto, fuera de proporción, o que nos veamos por aquí debajo, fuera de proporción. Cuando nosotros nos vemos conforme a los ojos de Dios y conforme a lo que Él estableció en nosotros, nosotros entonces nos tenemos que dar cuenta que en Él somos perfectos, en Él. Pero ahora tenemos que caminar en ese modelo, en esa manera que fuimos ya establecidos, que fuimos concebidos y que fuimos verdaderamente hechos. Y por eso en nuestra naturaleza presente, que estamos vivos, necesitamos ser perfeccionados para ir entrando a desarrollar la obra a la cual fuimos llamados. El Señor nos guía. Y eso nosotros lo tenemos que tener muy claro. ¿Nos guía por dónde? Nos guía en nuestros caminos, mis benditos amados. Nos guía en nuestros pasos. Pero no nos va a guiar si estamos aquí de brazos cruzados. No nos va a guiar si estamos durmiendo. Y hablo del dormir tanto natural como del dormir espiritual que podamos tener. No nos va a guiar si hemos decidido esto lo abandono y empiezo aquí, y esto lo abandono y continúo allá, y esto lo abandono y no tenemos una continuidad. No nos va a guiar tampoco si somos de los que dejamos las cosas para última hora. Si para aquello que tenemos que hacer lo vamos posponiendo y al final decimos, ay, que el Señor me ayude y salga como Él quiere. Voy a hacer un paréntesis aquí. Hay muchas personas que dicen que no planifican porque cuando planifican se les dificulta mucho. Y no planificando las cosas les resultan y asumen que no planificando es como mejor resultan las cosas. Tampoco es así. En el Señor tenemos un compromiso. En el Señor tenemos que aprovechar el tiempo y en Él verdaderamente tenemos que aprovechar y hacer mientras aún podemos hacerlo. Entonces Él, nuestro Padre, nos va a guiar. Pero ¿por dónde nos va a guiar? Nos va a guiar por el camino que nosotros empecemos a caminar. Él va a llevarnos y sustentar nuestros pasos para que nuestros pies no resbalen. Mire, hay que empezar a caminar. ¿A qué le llamó el Señor? Probablemente usted sea una persona
que le gusta escuchar a los demás. Y se necesitan personas así. Personas que llevan aliento, que dan confianza, personas que tienen el oído para la confidencia, no el chisme, la confidencia, y ayudar a otros a encaminarse. Probablemente a usted el Señor le dio la habilidad de hablar. Usted es bueno para las ventas, usted es bueno para las relaciones públicas, usted sería muy bueno también para predicar al que no conoce al Señor, para predicar la palabra del Señor en una reunión familiar. ¿Para qué le ha dado la habilidad del Señor? Cuando nosotros empezamos a desarrollar en esto que Él nos dio, Él hace que nuestros pasos sean sustentados. Él hace que nuestros pasos por Él no resbalen. Y esto es bueno, mis amados. Nuestros pies no van a resbalar cuando nosotros caminamos en el camino, en la dirección, en la senda que Él nos ha llevado, que Él nos está indicando, y la senda en la cual permitimos el perfeccionamiento. Este perfeccionamiento a través de los ministros que el Señor ha puesto nos va a llevar a que abramos nuestros ojos a la parte por donde vamos a caminar. Porque habrán senderos en este caminar en donde van a haber dificultades, en donde van a haber pantanos, en donde se van a dar ríos turbulentos que carecen de un puente. Lugares en los cuales vamos a encontrarnos que hay tremendo precipicio. Pero el Señor ha dicho en el Salmo 37:5 que encomendemos a Él nuestro camino, confiemos en Él y Él hará. ¿Qué es lo que Él va a hacer? Así como dice el canto, sendas Dios hará donde no hay. Caminos Él abrirá donde no hay. Mire, el caminar y confiar en el Señor para lo que vamos a hacer nos permite a nosotros no solamente avanzar, pero no caminamos por nuestra propia cuenta. Caminamos confiando en Él, sabiendo que Él nos guía, que sustenta nuestros pasos y que además de eso nos dará todo lo necesario en los distintos altibajos que este camino tenga. Nosotros tenemos que tener confianza en Dios. Y nuestra confianza en Dios tiene que ser en todo. Aún en las situaciones que pareciera que no tienen solución, yo sigo confiando en el que todo lo sabe. Yo sigo confiando en el que todo lo puede. Yo sigo confiando en el que me ha sacado de peores circunstancias. Yo sigo confiando en el que dijo que está conmigo y no me abandona jamás. En estas circunstancias que se presenten, aplicamos la palabra, declaramos la palabra, confiamos en Él de todo nuestro corazón y no nos apoyamos en nuestra propia prudencia. Nosotros, en nuestra propia prudencia, decidimos que no salimos porque está muy frío. Nos podemos enfermar. En nuestra propia prudencia, llevamos siempre algo extra por si se presenta la necesidad en el camino. En nuestra propia prudencia, decidimos que por ahí no nos vamos porque es muy peligroso y a saber qué nos puede suceder. Yo no le digo que no tiene razón en todas estas prudencias que se toman, claro que sí. Tiene razón conforme a su punto de vista. Pero ¿qué dice el Señor? Mire, si el Señor dijo que vamos a caminar por valle de sombra y de muerte, pero no temeremos mal alguno porque Él estará con nosotros, nosotros entonces ya no caminamos por el impulso nuestro de ser imprudentes, sino caminamos en la prudencia de Dios, porque Él nos dice, por aquí
por allá, detente, avanza, retrocede, muévete a la derecha, muévete a la izquierda, y a través de los que nos perfeccionan, nos da las herramientas, la aplicación, el uso para que nuestro perfeccionamiento sea de avance, sea verdaderamente de seguir adelante y de aprender a atender lo que el Señor quiere. Él endereza, conforme a Proverbios 3:6, dice que cuando nosotros lo reconocemos en todos nuestros caminos, Él endereza nuestras veredas. Mire, este versículo para mí ha sido de mucha bendición. El hecho de caminar haciendo la voluntad del Señor me permite saber, tener la tranquilidad de que aun cuando mis ojos no ven 1 metro, 10 metros, 100 metros más adelante, al ir yo caminando, confiando en Él, haciendo su voluntad y escuchando de aquellos que me perfeccionan, puedo confiar que Él endereza mis veredas, Él endereza mis pasos. Si me voy torciendo para acá, que no es donde yo tengo que ir, Él me endereza. Él pone en mi camino quien me abra los ojos. Él pone en mi camino quien me indique lo que hay adelante. Yo me recuerdo que cuando yo era niña, adolescente, en mi país y salíamos de viaje, en la carretera, cuando se encontraban un vehículo y otro, se hacían señas. Se hacían señas en relación a circunstancias o situaciones que habían más adelante, de tal manera que el que iba en esta dirección recibía una seña del que venía. Muchas veces era señal de 1 o 2 policías más adelante. ¿Para qué? Para que se tuviera el cuidado, la atención. Otras veces era una señal de una dificultad, se entendían entre ellos en las señales. Eso hace el Señor con nosotros. Nos pone en ese perfeccionamiento quien nos dé señales. Pero un problema que se da, mis amados, es que pretendemos ser los únicos solos que caminemos a llevar adelante lo que tenemos que hacer por nosotros mismos. Mire, yo espero que usted no sea de las personas que confía una cosa aquí, confía otra cosa allá, confía otra por allá, confía otra por allá, y usted decide por sí mismo a quién le confía aquí, a quién le confía allá, y no permite la unicidad, no permite la cobertura total de aquellos ministros que Dios puso para ayudarle. Quizás usted fue enseñado a no confiar, pero en el Señor las cosas cambian, en el Señor son distintas. Probablemente usted, por su misma experiencia de vida, tuvo que recurrir a buscar ayuda donde la necesitaba, pero Dios ya le puso toda la ayuda que necesita. Quizás en su caminar de vida haya tenido tropiezos, fracasos, dolores, quebrantos que le hicieron valerse por sí mismo, pero en el Señor ya no es así. Somos un cuerpo y en el cuerpo dependemos unos de otros y hemos de ser perfeccionados para poder avanzar. Entonces, si nosotros decidimos, voy a suponer que fuera mi caso, me permite, me pongo de ejemplo. Si yo quiero escribir un libro y el Señor me ha llevado y me ha indicado de escribir el libro, entonces yo voy y consulto aquí sobre el tema. Aquí voy y consulto con otra persona acerca de la manera de escribir, y voy con otro y le pido que ore por mi libro, y voy con otro aquí y le confío el tema de mi libro, y voy con otro por allá y le voy a contar las dificultades que encuentro. Suena muy práctico, pero no es lo que va a dar resultado. No es que el primero con el que consulté tenga toda la respuesta,
Pero al que el Señor puso por mi cobertura, tiene que saber con quiénes y qué estoy consultando, porque el que es mi cobertura tiene la autoridad de Dios en el perfeccionamiento hacia mi persona de poder indicarme respecto de los otros que debo de consultar para poder avanzar. A él o ella se les da revelación que los otros no tienen. A él o ella se le ha dado la autoridad al perfeccionarme de que yo pueda realmente ver lo que mis ojos no alcanzan a ver, pero que en lo espiritual tiene esa posición y tiene ese lugar para mi beneficio. Es que no es ni siquiera para beneficio de aquí, es para mi propio beneficio. Entonces nosotros debemos de aprender a que no podemos ser sabios en nuestra propia opinión en aquello que desarrollamos. No podemos ser sabios en nuestra propia manera de pensar. Necesitamos ser perfeccionados. Y como necesitamos ser perfeccionados, debemos de permitir que el Señor nos perfeccione a través de lo que Él ha puesto, que son nuestras coberturas, los ministros de la iglesia. Muchas veces en este perfeccionamiento, nosotros creemos que nos podemos perfeccionar santo entre santo. Tampoco es así, mis amados. Somos limitados. No tenemos ni la autoridad ni la posición para perfeccionarnos entre nosotros. ¿Por qué? Porque, mis amados, un ciego no puede guiar a otro ciego. Los dos van a caer en el hoyo, los dos van a tropezar, los dos van a tener problemas en su caminar, los dos van a tener problemas en su visión. Y usted me dirá, pero entonces no nos podemos relacionar con nuestros hermanos y aprender de ellos. Siempre hay un aprendizaje, siempre hay un avance, siempre vamos a estar en contacto con los demás porque somos hermanos en Cristo. Pero para el perfeccionamiento, nosotros tenemos que dejarnos perfeccionar por aquellos que el Señor puso, que son nuestra cobertura espiritual, los ministros que Él escogió. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros que hacer? Volvamos de nuevo, creer que el Señor nos apartó para algo, creer que Él nos llamó, que Él ya lo preparó todo, que ahora tenemos que caminar en esa dirección de lo que Él preparó. En esto hay un proceso que vamos a tener que desarrollar, que espero en el Señor podamos tocar el tema y hablarlo, desarrollarlo en la próxima semana, si así el Señor lo concede. ¿Qué es lo que el Señor desea y establece? Eso es lo que a nosotros nos tiene que interesar. En el mundo tenemos necesidades. Y no hablo del mundo en el mundo como tal, en nuestro diario vivir. Tenemos que trabajar, tenemos que comer, descansar, reposar, prepararnos. Tenemos momentos difíciles y tenemos momentos delicados. El desánimo llega a nuestra puerta. El cansancio también. Pero todo esto que nosotros estamos viviendo humanamente, Cristo también lo vivió y venció. Y venció, ¿por qué? Porque Él vino para hacer la voluntad del Padre. Y desarrollando la voluntad del Padre, fue fortalecido en todo lo que necesitó y fue obediente a lo que se le indicó por parte del Padre. ¿Qué es entonces lo que nosotros debemos de hacer? Permitir ser perfeccionados. Porque en este perfeccionamiento vamos verdaderamente a avanzar.
vamos con toda seguridad a poder cumplir con la voluntad de Dios. Y vamos a ver que se cumple lo que el Señor quiere, que avancemos, que salgamos del estatus en el cual nos encontramos en este momento y avancemos. Abra su visión, abra su panorama. No está determinado por una cosa así. Lo de Dios en Dios es así, por muy pequeño que sea. Pero si Él puso su voluntad en eso, mis amados, pocos panes le dan de comer a una multitud. Una vara abre un mar. Una vara saca agua de la roca. ¿Cuántas cosas se pueden hacer con pequeños objetos, con pequeñas cosas que parecieran insignificantes, pero que en la mano de Dios, haciendo lo que Él dice para que nosotros las usemos, se vuelvan instrumentos extraordinarios, momentos inefables, momentos poderosos de bendición, de milagros, de provisión, de verdaderamente tener ese contacto, tener esa relación que marca vidas, y no solo las nuestras, las vidas de todos los demás que a través nuestro reciben bendición también. Así que lo dejamos por el día de hoy hasta aquí. Recuerde, tenemos que ser perfeccionados para la obra que tenemos que realizar. Permitamos ser perfeccionados. Y si el Señor nos lo permite, continuaremos ampliando sobre esto la próxima semana. Un fuerte abrazo para cada uno. No se olvide, en las Cortes del Cielo, 9:30 de la noche, nos estamos reuniendo para clamor, para intercesión, para oración, y es un tiempo poderoso del Señor en nuestras vidas. Cuídense y el Señor los bendiga. Y Padre, en el nombre de Jesús, danos la sensibilidad que necesitamos para los cambios que debemos de operar, para los cambios que debemos de establecer, para ver lo que tú ves y caminar por donde tú nos indicas, para que no nos aferremos a lo que nosotros consideramos que es lo que debemos, lo que nos conviene, lo que se nos ha asignado, sino para ver cómo tú lo estás estableciendo. Y danos asimismo el carácter, la valentía que se necesita para pedir ayuda y para acudir a quienes nos tienen que perfeccionar, para escuchar de ellos y ser guiados. Gracias, bendito Dios. En el nombre de tu Hijo Jesús, sea este tiempo de cambio en la vida de todos para el avance y para el perfeccionamiento de cada uno de nosotros. Te bendecimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muchas gracias, bendiciones entonces, y nos estamos viendo la próxima semana.